Jesús leyó el Antiguo Testamento. Maravilloso, sorprendente. Pero Jesús se maravilló con el Antiguo Testamento y lloró cuando lo leyó. Se comprometió con ello con el propósito de seguirlo, aprender de sí mismo y obedecer a Dios. Si fue motivación para él, lo puede ser para nosotros, y es más, lo debe ser. Para poder emprender este reto de leer los 25 libros del Antiguo Testamento, desde la vida de Saúl, el primer rey, hasta el día en que terminó el Antiguo Testamento con Malaquías, que son los 17 profetas mayores y menores, son los 5 profetas de la sabiduría y de la devoción, y también los tres autores que son los históricos. Y todo esto lo podemos hacer con amor. Es decir, lo podemos leer con amor, así como Jesús lo habrá hecho. Y lo podemos hacer con amor y no pavor. Lo podemos hacer con la actitud de manos a la obra y no sálvase quien pueda. Porque en verdad es bastante para leer, por lo tanto debemos tener una buena motivación. Bienvenidos, soy Roberto Jones, soy maestro, soy artista, soy misionero, soy carpintero y yo les quiero presentar las motivaciones que tuvo Jesús para leer el Antiguo Testamento. En primer lugar, Jesús pudo apreciar el papel de Israel. Israel fue el país milagroso, del cual se puede decir que es la historia de un milagro y el milagro de una historia. Israel no debió haber existido, fue conquistado 6 veces cuando Jesús lo estuvo leyendo, ahora son 7 veces. Fue primeramente Egipto, después Asiria, después Babilonia, después Persia, después Grecia, después Roma y después el Imperio Otomano. Si quieren saber la octava, porque son 8 según la imagen de la bestia, tuvo 8 cabezas. Lo pueden saber cuando leen el Apocalipsis con el Nuevo Testamento. O si no, me pueden decir que por favor les ponga un video. Ahora, Jesús vio en Israel algo especial, vio en la esposa de Dios. En segundo lugar, Jesús vio que Dios exaltaba su palabra, aún por encima de su nombre. Así es. Jesús supo que Dios iba a hacer algo especial a través de su palabra, personalizándolo. Es una palabra personalizada, profética, teológica. Y a la misma vez, a través de eso, Jesús pudo saber sus caminos, su futuro y también la característica importantísima de Dios de ser soberano sobre naciones y sobre personas. Dios entonces también le pudo motivar a Jesús a leer la Biblia y Jesús respondió dándole todo el valor intrínseco que debiera tener. Así como también Jesús le motivó a Pedro, así como Pablo fue motivado para emprender un estudio del Antiguo Testamento, los dos eran discípulos de Jesús, porque Jesús se le apareció a Pablo. Con todo esto podemos decir que podemos embarcarnos en una nave con Jesús para cruzar el lago de Galilea, para llegar al otro lado, terminando así de esa manera a escudriñar los 25 libros que nos toca. Todo esto con la motivación de hacerlo con amor y no con pavor, con la actitud de manos a la obra y no sálvase quien pueda. Hagamos eso, porque al estudiar el Antiguo Testamento respiramos el mismo aire que Jesús. Veamos cómo Jesús consideró a Israel. En primer lugar, podemos ver el milagro de cómo fue nombrado Israel. Israel significa el que lucha con Dios y surgió el día en que Jacob
Estando desesperado, se encontró con un hombre en la noche y luchó por toda la noche y dijo, no te suelto. El hombre dijo, suéltame, pero Jacob, no te suelto hasta que me bendigas. Sabiendo que este hombre era más que hombre, parecía un ángel, se le consideraba ángel, pero era una teofonía, era una aparición de Dios en la carne antes de la venida de Jesucristo. Tiene que haber sido Jesús. Y Jesús le dijo, te voy a llamar Israel y ese va a ser tu bendición. Es decir, de ti va a salir una nación, como le prometí a tu papá y a tu abuelo, y va a ser una nación que va a tener una relación especial conmigo, que no la tendrá ninguna otra nación. Ahora, esto debemos considerar como un milagro, que nos lleva a decir que la historia de Israel es la historia de un milagro y el milagro de una historia. También ningún otro país, ningún otro personaje, ningún otro país fue notificado como fue Israel. A través de la panorámica de una pandilla de 17 profetas, Israel terminó siendo amenazado con castigo vez tras vez tras vez, y con buena razón, porque Dios había permitido que Asiria y Babilonia se preparen como varas de juicio. De Asiria Dios dijo, ay Asiria, vara y báculo de mi furor. Y a Isaías 10:5, la verdad es que Asiria iba a ser demasiado fuerte, y Dios penosamente tuvo que escoger a este instrumento para castigar a su amado hijo, a su amada esposa Israel. Moisés escribió acerca del evento. Dijo, el Señor te esparcirá por todos los pueblos, de un extremo al otro de la tierra. Ahí servirás a dioses ajenos de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres conocieron jamás. Esto en Deuteronomio, capítulo 28, verso 64. Es interesante que Dios escoge la justicia poética. Él vio que el pecado más grande iba a ser la idolatría. Iba a ser la tentación porque Israel quería parecerse a los países vecinos. Dios dijo, bien, ¿quieres tener ídolos? Les voy a mandar a donde hay muchísimos de ellos para poder vivir allá. Y eso, como castigo, perdieron su identidad nacional y tuvieron que sufrir la opresión, la humillación y el tormento mental. Otra vez Ezequiel dijo, voy a entregarte en manos de tus amantes, para que te despojen de tus vestidos, de tus alhajas, y te dejen completamente desnuda. Capítulo 16, capítulo 39. Solo para mencionar dos profetas, pero entre los mayores y los menores hay algunos ejemplos. También podemos mencionar que Israel también fue advertida con respecto a su cautiverio en Egipto. Esto cuando Dios habló con Abraham en Génesis 15, verso 13. Entonces la atención privilegiada que tuvo Israel, a pesar de que fue mala noticia, sin embargo, fue el amor de Dios hacia ellos. Bueno, otro milagro, otro ejemplo del milagro de la historia de Israel es cómo fue preservada. Fue resucitada como cual pájaro mítico que se levanta de las cenizas. Pero no una, sino 7 veces, como ya hemos dicho, de Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma y otra vez el Imperio Otomano. Pero Dios lo hizo para mostrar que su relación con él, su relación con Israel, es permanente. Es una relación de cortejo y de amor. De tal manera que Dios no se avergüenza de llamarla su esposa. Dice, para siempre te tomaré como esposa, con votos de fidelidad. Oseas 2:20-21. Este es el mismito verso que tengo yo en mi libro de fotos de matrimonio. Cuando me casé con mi esposa, fue imprimido ahí. Bueno, es tan permanente que Dios lo llama un pacto perpetuo. En Génesis 17 lo escribe por pluma de Moisés.
No una vez, no dos veces, sino tres veces. Y otra vez Dios lo llama un pacto sempiterno. En Ezequiel, capítulo 16, verso 60. Solo por dar dos ejemplos. Otro aspecto de Israel que lo hace milagroso es que fue el país que renació en un solo día. En 1948, Dios le levantó de las cenizas después de 2000 años de haber sido exiliada, después olvidada, destruida, quemada, y esto también después de haber sucedido el holocausto, cuando murieron 6 millones de judíos. Con el motivo de que Israel fuera redimida. Todo el proceso de castigo, arrepentimiento, perdón y liberación fue el proceso de Dios con ellos para atraerlos a Él, porque de otra manera se iban a extraviar, porque querían ser como los otros países. De tal manera que Israel fue reconstruida, y en esta etapa que vamos a ver específicamente, mandó él al gobernador Zorobabel, después mandó al sacerdote Josué, después junto con Zorobabel. Estos fueron el dúo dinámico que para la reconstrucción de las cimientas del templo. Después vino Esdras, Esdras fue el sacerdote que instrumental en promover la ley de Israel, la ley de Dios. Y después llegó Nehemías, otro, el copero del rey. Dios nunca terminó de trabajar misericordiamente con Israel. Todas estas figuras son figuras con las cuales ustedes van a tener una amistad íntima. Las van a conocer a fondo porque van a leer los libros que ellos escribieron. ¿De acuerdo? Ahora veamos cómo Jesús supo que Dios exalta el Antiguo Testamento. Él supo que era una palabra altamente personal. Moisés tuvo este encuentro con Dios. Dijo, permíteme conocer tus caminos, en Éxodo 33, verso 13. De tal manera que Moisés sabía que la palabra leí de Dios, el cual él escribió, le iba a permitir conocer a Dios y sus caminos. En nuestro caso, ¿qué decimos acerca cuando nos acercamos a Dios y su palabra? A veces decimos, bueno, es aburrida, es fascinante, pero la verdad es que es complicada, por favor, no quiero sufrir. Es como la comida china, dulce y agria, a la vez, en el mismo plato. O esas sopas que yo sé cocinar, se pone maduro con zanahoria picante y resulta realmente deliciosa. Pero veamos cómo debemos aproximarnos a la palabra. Es viva, es eficaz, es inspirada por Dios, es decir, Él lo expira, Él lo respira, Él lo exhala. Veamos un ejemplo. Un día yo tomando la palabra de Dios, que lo leía todos los días, lo sigo leyendo todos los días, yo dije, voy a hacer una decisión hoy día y la palabra de Dios me va a ayudar. No voy a hacer la decisión hasta que, si es que Dios no me habla hoy día. Entonces, tomé la palabra. Mi decisión era si voy a comprar o no comprar un departamento. Bien, es bastante grande, pero no quería hacer nada sin la guía del Espíritu Santo a través del Antiguo Testamento. Ese día me tocaba leer capítulo 31 de Jeremías, llegué al 32, llegué al verso 8, digo, oye, pero espérense un segundo, creo que Dios me está hablando. ¿Y qué decía? En efecto, y conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel fue a verme al patio de la cárcel y me dijo, cómprame el terreno que tengo en Anatot, en tierra de Benjamín, pues tú tienes derecho de compra sobre él, así que a ti te corresponde rescatarlo. Cómpralo para ti. Con esto reconocí que esta era palabra del Señor y compré el terreno de mi primo. Jeremías 32, verso 8. No pueden saber
la sorpresa que tuve, ese momento, hice la decisión, fui a ver unos lugares, escogí uno, lo compré y aquí lo pueden ver detrás mío. Entonces, la palabra de Dios, además de ser altamente personal, es altamente profético. Porque pregúntenme por lo que está por venir, dijo Isaías, capítulo 45, verso 11. En otra ocasión, Jeremías dijo, en 70 años se cumple el exilio. Y se cumplió. Hicieron el viaje en el año 538, el viaje de 4 meses, regresaron a Jerusalén y lo que Dios dijo fue verdad. En otra ocasión, Ciro, llamado el libertador de los judíos, porque permitió la repatriación de los judíos en 539, lee acerca de sí mismo en Isaías 45. ¿Qué quiero decir? Que 140 años anteriormente Isaías había escrito del rey Ciro. Un día Ciro está en su palacio, empieza a leer el Tanaj que un judío le ha dado y él lee que él tiene que liberar al pueblo de Israel, al pueblo de los judíos, que deben regresar a Jerusalén. Y lo hace. La palabra de Dios se cumple y él tiene el papel de libertador. Es maravilloso que la palabra de Dios entonces es sin variación, con correlación entre autores, sin equivocación. Por ejemplo, aparece el día del Señor 18 veces en el Antiguo Testamento. En Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Amos, Abdías, Sofonías, Zacarías, Malaquías. Ya casi entramos ahí en un tipo de baile, pero la idea es que todos están en correlación el uno con el otro. Sin mencionar que también Pablo y Pedro escriben de ese día, el terrible día del Señor. Si es así, deberíamos estar familiarizados con su significado. Es cuando regresa Jesucristo, es cuando Él viene ya no como oveja, sino como león. Es cuando Él viene para rugir como león. Ahora sí, Jesús tuvo un encuentro con la palabra. A través de ella, Él pudo preparar su ministerio. Un día se pueden imaginar Jesucristo a los 10, 11, 12 años leyendo. Está en Isaías, llega al capítulo 53 y dice, oye, pero yo creo que esto está escribiendo acerca de mí, yo creo que es para mí. Yo creo que me está diciendo que este es mi papel. Porque dice en el verso 11, mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Y Jesús mira al cielo y dice, pero creo que tengo que llevar el pecado de la humanidad. Entonces la palabra de Dios, además de ser altamente profética, además de señalar nuestro destino, también es altamente teológica, de tal manera que nos permite estudiar a Dios. ¿Qué es lo que significa la teología? Es el estudio de Dios. Por ejemplo, establece la soberanía de Dios sobre naciones y sobre personas, de tal manera que dice la palabra, yo, el Señor, digo así a Ciro, mi ungido, al cual tomé de la mano derecha para que las naciones se sometan a su paso y los reyes huyan en desbandada. Capítulo 45, verso 23. Dios toma a quien quiere de la mano para levantarlo y al otro le ignora. Él levanta un país y al otro país lo rebaja. Esa es la soberanía de Dios que Jesucristo pudo también descubrir al leer el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento revela el nombre de Dios. Es el tetragramatón. Se le conoce como las letras Y, H, W, H. Pero qué raro, esto ni se puede pronunciar exactamente. Este nombre que aparece
casi 7,000 veces en el Antiguo Testamento. Es un nombre que Moisés conocía, lo dijo a Aarón, y Aarón lo pudo pronunciar una vez al año cuando entraba al lugar santísimo. Es decir, es un nombre que significa que Dios no tiene parámetros. No se le puede descubrir a Dios, no se le puede saber en todo el detalle que quisiéramos, porque Dios es inescrutable. Y esto es algo bueno, porque Dios es inmortal, omnipotente, omnisciente, sempiterno. Quisiéramos entonces temerle, pero no temerle porque Él hace lo malo, sino porque hace lo bueno. No temerle porque Él castiga el bien, sino que Él castiga el mal. Temerle porque Él tiene la capacidad de galardonar el bien y castigar el mal. Es como cuando llegaba tu papá a la casa y tu mamá, limpiemos la casa, arreglemos todo, pórtate bien, que aquí está tu papá, siéntate a la mesa, siéntate recto. Posiblemente esa era la actitud. Así es con Dios. Conocer a Dios, entonces, es también conocer su nombre. Originalmente era Yahvé, en el primer, segundo, tercer siglo. Después los traductores de la Biblia dijeron, pero es el Dios universal. Vamos a poner Elohim, que significa Dios. Después los traductores dijeron, unos siglos después, pongamos Adonai, porque Adonai es Señor y pudiera ser así como nosotros decimos Señor Sánchez, Señor Gómez, Señor Pérez, pero en verdad no nos indica lo especial que tiene el nombre de Dios. Dios lo dijo, Dios realmente significa Dios salva. Este es el nombre que tenía Jesús, Yeshua, Dios salva. Y también Dios significa, Él es el yo soy el que soy, en Éxodo 3:14. En otras palabras, es el Dios siempre, es el Dios sempiterno. Sencillamente, no se le pueden poner parámetros a Dios, ni de tiempo, ni de lugar, ni siquiera le podemos conocer como quisiéramos. Jesús. También le dio un valor intrínseco al Antiguo Testamento. No solamente vio que Dios le ponía un valor exaltándolo por encima de su nombre, sino que también Jesús le puso un valor intrínseco, es decir, un valor esencial. Él me lo indicó un día a través de sueños, y les voy a decir este sueño porque es súper chévere para los que entienden que Dios habla de muchas maneras. Esta es una manera que yo quisiera que ustedes le pidan, y lo va a hacer. En un día de sol veo que yo visito una casa, entro a un dormitorio, ahí hay un espejo, es enmarcado con oro, tiene un pedestal de oro, es el tamaño de un trineo, llena todo el dormitorio y tiene un precio de $59. Y yo digo, ¿cómo puedo yo llevar este trineo, espejo a la casa? Yo sabía que estaba a la venta, yo sabía que me lo estaban ofreciendo, pero no pude decidirme. Porque, ¿dónde lo iba a poner? ¿Quieren saber la interpretación? Bueno, ya listo. Después de mucho esfuerzo, mucho tiempo, logré entender por el Espíritu Santo que el espejo es la palabra de Dios. Así lo dice Corintios. Lo pueden leer, lo pueden buscar, porque refleja nuestra naturaleza, nos indica dónde debemos cambiar. Dios me estaba diciendo, si tú traes la palabra de Dios a tu corazón, a tu vida, ahí vas a tener que hacer espacio. Eso requiere tiempo. Significa que vas a tener que decir no a ciertas cosas. Vas a tener que decir sí a la palabra y no a tus otras cosas preferidas. ¿Qué tal ese reto? Bueno, no fue el único sueño. Aparentemente no supe reconocer bien lo que Dios me estaba diciendo en esa temporada. Y entonces me mandó más claramente, más claro el agua, ¿no? Entonces dice, veo un hombre que se me aparece y dice, tienes que leer la Biblia, primer cosa en la mañana, y que sea antes de las 6 de la mañana.
Bueno, un reto así es formidable porque quisiera no tener que cambiar mi vida de por siempre, pero sin embargo he podido acatarme a ese mandato realmente el 95% del tiempo. Y de aquí en adelante yo espero que sea realmente 100% del tiempo. Les presento el mismo reto o uno parecido, que cada día empiecen su día con la palabra. Pienso que es lo que Jesús les está diciendo, ¿ya? Ahora sí ven que Jesús está en el Antiguo Testamento. Sigamos. Eh, Dios, Jesús también dio su propio ejemplo de cómo usar el Antiguo Testamento. Para los 12 años ya lo había memorizado. Sus libros favoritos eran Deuteronomio, Salmos, Isaías. Los citó 24 veces en los evangelios de él y 8 veces citó a Isaías. Ahora bien, a través de Pablo vemos lo mismo. Ahora, Jesús se presentó a Pablo en visión, podemos decir que fue discípulo de él, y también adoctrinó a Pedro, y Pedro también incorpora el Antiguo Testamento varias veces. Romanos, libro de Pablo, incorpora el Antiguo Testamento 60 veces, en forma de citaciones, referencias, alusiones, de tal manera que Pablo lo pone de esta manera, y más claro el agua. Dice, las cosas que escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Capítulo 15, verso 4. Ahora, si no entendieron, aquí dice que el Antiguo Testamento te va a consolar. ¿Qué otra motivación quisieran? Bueno, al Antiguo Testamento se le menciona o se le alude o se le referencia 933 veces en el Nuevo Testamento. De estas, una tercera parte, 302, son referencias, son citaciones directas. 493 son referencias indirectas y 138 son alusiones. Ahora, ¿qué tal el alfabeto hebreo que Jesús estudió? En la mitad del alfabeto podemos ver una incentiva para nosotros estudiar, porque ahí está la letra Lamed. Es una pictografía, como son todas las letras del hebreo. Puede simbolizar un buey, un camello, una casa. En este caso, Lamed es un estribo. Ya, lo pueden imaginar. Esta letra no es por accidente que es la más alta del alfabeto. Y este estribo no es por accidente, pero nos puede guiar y enseñar, porque Lamed es la palabra de donde sacamos Lamad, la palabra hebrea Lamad, que significa el que aprende. Y el que aprende es discípulo. Y nosotros somos llamados a ser discípulos, ¿sí o no? Por lo tanto, nosotros necesitamos aguantar el estribo de la palabra, que nos va a doler un poco, pero nos va a guiar y vamos a terminar siendo discípulos. Bueno, más claro el agua, pero hay otra palabra que sale de Lamed, es Talmud. Eran las tradiciones orales que estudiaban los maestros de la palabra. Jesús lo habría estudiado también. Entonces, en conclusión, Jesús es la palabra presente en el Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos eso? Porque Juan 1:1 dice, en el principio ya existía la palabra. Jesús participó en escribir el Antiguo Testamento. Hemos visto entonces que Dios ama a Israel, lo trata como su esposa, y esto siendo nuestro paralelo. Es decir, Dios nos trata a nosotros como su esposa. Espero que a través de este estudio, en esta introducción, hayan visto que nosotros por fe somos hijos de Abraham. Eso lo dice Romanos. Por lo tanto,
nosotros también somos tratados como la esposa de Dios. Esto claramente se dice cuando dice que Cristo va a venir por su novia, que es la iglesia. También hemos visto que es una historia altamente personal, profética y teológica, ya que Jesús es el Espíritu que inspira la profecía, por favor. Esto en Apocalipsis 19, verso 10. Y al leer este libro del Antiguo Testamento, caminamos con Jesús. Bueno, también hemos visto que Dios ha exaltado su palabra y nosotros la podemos exaltar, la podemos venerar, la podemos amar. Y con este estudio lo vamos a hacer, leyendo estos 25 libros. Y Dios lo hace de esta manera. Él dice, Dios exalta su palabra por sobre todo su nombre. Salmo 138, verso 2. Es increíble, pero Dios pone tanta énfasis en su palabra, ya que no puede mentir, porque sería romper su imagen. Él dejaría de existir como Dios. Su palabra es tan sagrada como si es que fuera Él en persona presentándose. Y de hecho ya hemos visto es lo que sucede, porque Jesús vino y se presentó como el Verbo. En inglés dice the word, es decir, la palabra. Por lo tanto, Jesús habita en la palabra del Antiguo Testamento. Dios lo honra por sobre su propio nombre. Y Jesús lo aplicó honrándolo en su propia vida. Podemos tener entonces plena confianza en la realidad y en la utilidad y en la forma en que Dios lo va a aplicar en nuestra vida, como en una manera provechosa. Esto ha sido entonces una que otra motivación para que ustedes no dejen de esmerarse en estudiar esto. Es más, quisiera terminar retándoles o presentándoles la oportunidad de una oración. ¿Les parece? ¿Quieren comprometerse? Entonces hagan este compromiso conmigo de leer todos los libros de este tema, de lo que son desde el primer rey hasta el último profeta del Antiguo Testamento, con el motivo de salir adelante en su vida espiritual con Jesús. La oración sería esta: Jesucristo, me comprometo a estudiar tu palabra. Ayúdame a hacerlo, porque yo sé que se puede. Yo sé que lo voy a hacer. ¿Están listos? Jesús, yo hago espacio en mi corazón para que tu palabra entre y para que yo la pueda utilizar, específicamente estos 25 libros que ahora se me presentan. En tu santo nombre. Amén. Bueno, la próxima vez nos veremos para estudiar el pacto de Abraham, porque sin el pacto glorioso, magnífico, estupendo, no podremos entender precisamente el comportamiento de Dios con Israel, que es la historia de un milagro y el milagro de una historia. Perfecto. Hasta pronto y que Dios les bendiga. Okay, bye. Bye. Soon. Okay, see you soon. See you soon. Nos vemos pronto. Eso ha dicho. Porque habla inglés y español. ¿Ya? Bueno, Dios les bendiga. Hasta luego.